Los dioses del marketing. Continuamos en el último Dios y Responden con Daniel Aguilar Gallego, director de comunicación corporativa en LG Electronics México. Ya nos habló de cómo inició su carrera, de, una afectación del MOSH y cuando tomaron la UNAM, de cómo cómo te llevó a otro lado, pero a otro lado, mano. Ahorita estaría en una granja con vacas. Exacto, sí. Era mi sueño. ¿En qué tipo de...? Eso, yo quería estar yo quería tener una granja con... Partos de caballos y estas cosas. Sí, yo quería tener una granja Decían con vacas, nuestros con lo que compañeros fuera. veterinarios, veterinario de verdad, no de perros, ¿no? No, bueno, también, pero... pero... fuera que vacas, caballos. No de hurones. Sí. Sí, no manches. Oye, bueno, en la experiencia que has tenido con las marcas con las que has trabajado, que son 3 cosas impresionantes, ¿cuál es la campaña que recuerdas más? Que algo que te haya tocado vivir en... Fíjate que algo similar que me tocó en Coca-Cola fue una campaña que hablaba también de optimismo. Ah, ok. Que al final del día se llamaba Toma lo bueno. Ah, sí. Pero hace muchísimos años. Toma lo bueno. Y entonces en Toma lo bueno era una Coca-Cola, la silueta de una Coca-Cola. Y entonces la campaña era Toma lo bueno. Y tú lo llevabas a diferentes ámbitos y te daban bastante chance de hacerlo localmente padre. Y lo pudimos hacer de manera local en otros dialectos, barandeando los camiones. Entonces con frases, no es tipo bachoco, pero para que la gente lo ubique. Y entonces decías, tu coche no es viejo, es un clásico, toma lo bueno. Cosas relacionadas con el camión que veías en la ruta. Muy padre, esa Coca-Cola fue muy padre. Y hicimos un anuncio en ese momento, un espectacular, que estaba en Benjamin Franklin, donde estaba el anuncio de Canadá. Sí, ya nadie sabe de qué estás hablando, pero... Restauré, me tocó negociar con los dueños, ¿no? Con la Fundación Mier y Pesado, que eran los dueños de ese edificio. Padrísimo, una vista increíble, la veías a kilómetros y un tráfico tremendo, entonces te comías el anuncio forever. Quiso ser la quinta avenida de la publicidad de ese espacio. Te voy a decir cómo fue ese anuncio. Entonces, no existía, lo negociamos y entonces a mí me tocó desarrollar la idea para presentársela a Axel de Meus, el que era mi jefe, y que me dijera, ok, me decía Chaparrito, ok, Chaparrito. Y entonces... estaba pensando con un diseñador que me ayudaba y entre los dos veíamos qué onda, pues una Coca-Cola, pero como las pantallas digitales de LEDs pues apenas estaban, ¿no? Y entonces logramos conseguir un proveedor que nos la mandaba redonda y era, redonda, sí. La etiqueta, cámara. Y entonces pusimos la etiqueta redonda y podíamos cambiar de Coca-Cola a Fanta, a Sprite, lo que sea. Y entonces, ¿pero cómo lo vamos a adornar? ¿Cómo lo vamos a poner para que nos la apruebe también la gente del gobierno y todo? Y en eso sacó de su cartera, te lo juro que sí fue, sacó su cartera para pagar, creo que era la comida o algo, y sacó una estampita de la Virgen, no me acuerdo si era la Virgen de Guadalupe o alguna, y salía con sus rayitos así. Y entonces le dije, ¿y si ponemos la Coca como esa? Y de ahí salió. Y entonces la Coca, si la buscan, tiene ahí sus rayitos así como... así, y hasta arriba un reloj y un rayo láser que salía. Estaba súper locochona y estuvo muy padre y fue muy bonito. Oye, no, pues ya fue después, buena experiencia. Ya después la quitaron, pero pues ya me dio mucha. La bajamos en 2013, amigo. Chivo. ¿Y por qué la bajaron? El señor Mancera nos dio de hecho, lo quitó él. No la bajó la marca. Ah, bueno, en ese entonces... y de ahí hice mi tesis de la maestría. Hicimos una radio por internet. Era lo... ¡Caramba! Entonces teníamos una agencia que hacía la radio por internet en Lomas Verdes, pero era en vivo. No, estaban ahí en un estudio y hacían canciones todo el tiempo. Y la gente que veía la pantalla podía hablar o mandar un mensaje de SMS dedicándole a alguien una canción. Y entonces salía el nombre, ¿no? Pues para el Agus. Y entonces salía para Agustín de Daniel. Y entonces salía así como en la pantallita. Y entonces te metías a la radio de Coca-Cola por internet y escuchabas la canción que te habían dedicado y que había salido en el anuncio. Estaba padre. No, hombre, cómo no. Veo que lo positivo te ha seguido. Eso sí, Ajá, eso sí. O sea, que uno le busca. Ajá, o sea, la idea de llevar mensajes positivos se ha
ha avanzado contigo. No me había caído la cuenta. Qué bueno, qué maravilla. Oye. Exacto, los dioses del marketing. Pero psicología. al final, en la experiencia que tienes hoy, ya con todo el background, todo lo que has vivido, ¿cuál crees que fue algún consejo profesional que hayas recibido cuando empezabas que hoy, con la experiencia, dices, se mamaron? O sea, no era un buen consejo. No era un No buen era un buen consejo. consejo. Sí está más difícil, ¿eh? Innovando en las preguntas. Pues solamente le invertí. Entonces, como que- Híjole. sí, porque a todos nos han dicho algunas cosas. Buen consejo, Yo, por ¿no? ejemplo, te voy a contar uno. Cuando yo estaba en radio, tenía un muy buen amigo mío, que yo me acuerdo que iba a empezar, quería estudiar algo como de producción musical, pues estaba en W Radical, era de música electrónica, etcétera. Sí. ¿No? Y yo además ya era programador de la estación, programador de música. Y entonces llegó y me dijo, no, ¿sabes qué? No puedes ser juez y parte. Y me acuerdo que dije, bueno, tiene razón, o sea, ser quien hace la música y luego también programar la música, pues podría ser. Y fue una cosa que me siguió bastantes años, ¿eh? Acabo de terminar de estudiar música hace, no sé, 15 4 minutos. meses, cabrón. Ajá, O sea, pero, son de esos pequeños fantasmas que de repente Sí. son comentarios que nos van dejando. Creo que a mí el consejo que se mamaron Muy bien. Esto va a ser una fue serie. el de mi primer jefa en FEMSA, en Coca-Cola FEMSA. Era una argentina que se llamaba Nilda. Y era una señora que sabía muchísimo, pero se mamó. Ella me dijo, yo era becario, era su becario, y entonces ya tenía un altero como de 100 trillones de facturas. Y entonces ella, a mí, en algún punto, algo pasó y se perdió una factura. Una factura, en ese momento eran como 18,000 pesos. Y se perdió. Y Era una entonces su consejo fue, tú no puedes cometer errores. Tienes que recuperar la factura. Me dijo, es tu pedo. Tú no puedes cometer errores. Es tu problema cómo recuperes esa factura. El consejo de no puedes cometer errores creo que fue un mal consejo. Más bien era cómo puedes reparar el error. Sí. Y entonces, becario, de trajecito. Y entonces dije, es que ¿cómo se pudo haber perdido? Y entonces la única manera, pregunté a las señoras de la limpieza, me dijo, pues es que ya pasamos por la basura. Son 9 pisos. Entonces, ahí revisando con las señoras de la limpieza, me acompañaron al sótano donde tenían todas las bolsas de basura. A lo mejor Agus nunca fue para allá. Y entonces sacaron unas bolsas del tamaño de este estudio. Sí. Y entonces las volteamos. Y ahí estaban todos los papeles de baño con los papeles tirados. Oh my God. Y estuve como 4 horas buscando ahí, entre mocos y demás. Sí. Y conseguí la factura. Bueno. Y la recuperé. Pero todo se hubiera resuelto haciendo una llamada al proveedor que me hubiera dado una copia de la factura. Faxéame otra Creo que el factura. tema es, claro que puedes cometer errores. El problema no es cometer errores, el problema es cómo los solucionas. Creo que es un mal consejo ese. Sí, tú no puedes cometer errores. Quizá ¡Qué era como... horror! ¿Cómo no? Pues si no soy ChatGPT. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? No, pero era otra... Otro tiempo. otro tiempo, ¿no? O sea, hoy es complejo. Y tú ya tienes tu propio equipo de personas que están Que formando. no pueden cometer Que no errores. pueden cometer errores, cabrón. Si me están escuchando. Mira hacia la cámara y dilo. No pueden cometer errores. Sí, no, pues, o sea, pero sí, es tremendo de repente esos cosas que te van persiguiendo. Sí, pues sí. Sí, porque te haces a la idea de que no puedes cometer errores, cuando claro que los puedes... De hecho, los tienes que cometer, pues es... Sí. Tienes que tener una guía y un acompañamiento para no cometer un big error, pero claro que debes de cometerlos, es parte de... Y ahora que tú, pues ya has pasado formado parte de equipos, has coordinado equipos, ahora lideras equipos. ¿Cómo es el perfil de la gente que ahora está entrando a temas de comunicación, a temas, o sea, en los equipos en los que tú estás? O sea, ¿vienen los chicos bien armados? ¿Con ¿Desde ganas? la academia? Sí, de lo que quieras, de la academia, con ganas. Cénatelo. No es cierto. Ah, sí, no. Sí. Sabes que hay un tiempo, creo que de algunos años, no sé, de las personas que tienen 30 y pocos hacia abajo, en donde creo que hay un desvinculamiento entre la realidad
y lo que realmente es. Creo que todos nos enfrentamos cuando salimos de la escuela a algo que es esto, Sí. ¿no? Pero entiendes que tienes que hacer las cosas y echarle ganas y demás. Me parece que esta generación en donde ya tienen un par de años empezando y en donde están dispuestos a no cometer errores y a no escuchar, ¿no? Para no cometerlos, pues se convierte en un acompañamiento complejo para los que sí estamos dispuestos a cometerlos, Sí. ¿no? Porque creo que ninguno sabemos todo y ese es el chiste. Y el asunto es que creo que esta hiperconexión y esta súper rapidez con la que vivimos nos hace ilusamente pensar que sabemos todo por medio saber de todo, Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces creo que la intención, o sea, creo que hace falta más especialización hoy y menos de todo. O sea, creo que es importante especializarte y es importante clavarte en algo Profundizar, que te guste, dirías. profundizar, sí. Sí, porque terminas por no saber qué eres. Eres periodista, eres influencer, eres comunicador, trabajas para una corporación, escribes, haces videos, eres chistoso, das noticias. ¿Qué cosa eres, no? Todo y más. Sí, pero vienen justamente por la sobreexposición. Yo creo que sí. Aquí hacemos el chiste siempre eterno de Juan Pablo Robert, ¿no? Director de YouTube, ¿no? Que ha venido un par de veces al programa, todo este rollo, y dice, bueno, le preguntaba algo similar de cómo le rompes el corazón a la gente, ¿no? Me dice, pues una forma muy sencilla. Cuando les digo que el influencer que les gusta no lo graba él solo. sí. No, pues no. O sea, que hay un equipo de gente atrás, hay un guionista, hay un cuate que con la iluminación, etcétera. Sí, pero los chavos es un engaño. No, porque no lo. Ellos ven esta parte de la mano, ¿no? ¿Sabes lo qué pasa? conectan, Cuando ¿eh? tú veías, cuando nosotros veíamos de chavitos, ya que estamos más rucos, la televisión, ¿no? El televisor y veías un programa, sabías que atrás había una superproducción. Y sabías que eso no lo podías hacer tú solo. Y hoy te hacen pensar que sí lo puedes hacer tú solo cuando no es cierto. Un güey que construye una montaña rusa en casa de sus papás porque se fueron de fin de semana y la construye él solo con materiales de la tienda. O sea, ¿cómo no? Es un engaño. Ese vivir en el engaño, ¿no? Es un engaño. Sí, claro que es un engaño. No es. Y el éxito de esos influencers, pues es que son muy buenos haciendo ese tipo de contenidos, pero al final engañan. Lo veo igual, yo ya lo he platicado aquí en la agencia, es igual que el Merolico. O sea, es la misma idea. O sea, el cuate que te iba a ¿El de vender la bolita? el tónico para no envejecer. ¿No? Que iba diciendo cosas y llegaba y no paraba y etcétera, y entonces iba de pueblo en pueblo. Es básicamente lo mismo. Sí. Lo que pasa es que para la gente más joven poder diferenciar de el desfase que comienza. Esto o sea, es hay un sueño a... Ajá, o sea, Esto es lo que debería ser la realidad. Ese cuate está haciendo su negocio. Eso no implica que esa sea la realidad. Sí, no. Y te hacen pensar que sí. Sí. Y estás chiquito, pues son los que consumen ese contenido. Y ¿no? luego la tecnología y los videos y todo lo que vamos a hacer ahora van en ese... Vamos a profundizar en ese sentido. Sí. O sea, Bueno, ahora- cada vez vamos a ir más lejos de la realidad. Pues sí. Ahora, por ejemplo, platicábamos en el capítulo largo de los dioses del marketing del tema de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, de al final cómo LG toca en distintos puntos, pues ya algo que... como inteligencia artificial en una lavadora, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo estás viviendo este cambio acelerón de los últimos 3 años, independientemente de los años que llevas en LG, que evidentemente te mantienen más cerca de la tecnología usuario final? Sí. Pero más bien es personal la pregunta. O sea, ¿cómo estás viendo este escenario llenos de ChatGPT, Gemini y cualquier agente de asistencia? Híjole, pues hay muchas vertientes. Ahorita creo que la inteligencia artificial es lo que yo creo que les comentaba. Está hoy para ayudarte a acelerar lo que tú piensas, tratar de materializarlo y ayudarte a aterrizarlo. Y ya tú lo pules, etcétera. Desde nuestra perspectiva, yo como lo vivo en LG, es que la inteligencia artificial sí te ayuda a ser más eficiente, a ser mucho más efectivo en lo que haces. Y hacia donde vamos nosotros es una cosa que se llama inteligencia afectiva,
que es la manera en la que estos dispositivos que de alguna forma ya tienen algún tipo de inteligencia pueden entender tu mood, entienden si estás triste, entienden si estás contento, entienden si estás enojado, entienden tus sentimientos. Y entonces a partir de ahí toman decisiones para continuar con su propuesta de valor. A mí en lo particular no me da miedo, ¿no? A mí me emociona, ¿no? Me emociona saber que a lo mejor en algún momento me puedo poner una chiva de Neuralink y a mí sí me emociona. Yo sí digo, eso debe de estar... Bring it on. Está cañón. Ajá. Pues que van a saber lo que piensas. Pues, ¿Y qué pienso? Pues me da Estoy igual. pensando en gatitos. O sea, sí, Así claro, que si vio importa. Los Simpsons. Entonces, creo que a mí en lo particular no me da miedo. Me parece que eso es una gran ayuda. Me parece que ayuda mucho a los trabajos, a los equipos. Pero si no hay una guía en los equipos de trabajo para utilizar esas herramientas, pues caes en el tema de entregar refritos de inteligencia artificial que a todas luces se nota cuando... En lo simplón, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, la inteligencia artificial aprende, pero le falta mucho por aprender. Y te das cuenta cuando algo está desde esa perspectiva. Y entonces, si vas a redactar algo y está hecho con inteligencia artificial sin pulirlo ni tantito, te das cuenta. Y yo creo que la gente también se va a dar cuenta. Claro. Sobre todo si le dejas el texto. ¿Te gusta así el texto y quieres que te prepare el siguiente? ¿No? Sí, como un si político, le dejas ¿no? la pregunta. Sí, no, está tremendo. Pero bueno, el cambio viene tremendo. Sí. Lo platicamos en el programa pasado. O sea, somos una generación en la que nos tocó pasar del vinil al compacto, al DVD, al Blu-ray, al Laserdisc, adiós al beta, adiós al VHS, hola celular grandote, adiós celular grandote, más chico, con teclado, sin teclado, No, todo. etcétera. O sea, Más grande. La forma en la que a nosotros nos ha tocado adoptar los cambios, tengo la impresión de que se va a alentar. Porque vienen todos estos modelos de inteligencia artificial integrada, aún sea inteligencia efectiva, pues, pero todos estos modelos de asistencia que centran esos cambios que nosotros vivimos muy rápido en una cosa. Pregunto y me responde. Sí, pero el tema es que ya no vas a preguntar. ¿Cómo? El asunto es que... Ya bien violento acá. Ya. Es que imagínate... No, Alberto, mira. Que no puedas, que ya no tengas que No, preguntar. es que está tú cañón. imagínate que vas en tu coche y entonces vas manejando y por medio de sensores, que es real, lo presentamos en el CES, en el Consumer Madres. Electronic Show, Ajá. detecta que estás cansado. Y entonces tu asistente del coche te dice, oye Daniel, ayer por tu reloj y por tu casa y por todo tu rollo, te dormiste a las 12 de la noche, hoy te despertaste 4:30 de la mañana y te estás quedando dormido. ¿No quieres que hagamos una parada en el siguiente café? Tú que te lo tomas así y asado y lo pedimos. ¿Quieres que lo pida por ti? Lo puedo pedir en el drive-thru, te paras, te lo tomas, te das un break y sigues para tu junta. Todavía tienes tiempo. Son las 9 y es hasta las 11. Sí, y el Eso- semáforo de aquí adelante se tarda un montón, ¿no? Nada más sube los vidrios. Sí. Bueno, pues todavía más así, porque justamente los cambios que se van a vivir ya no son tan tangibles. Sí. Ya Ya son experienciales. Es que son ya de no- adopción. Ya no te van a costar trabajo. Creo que el ejemplo de la lavadora que di hace rato, donde tú metes la ropa y te propone, ese es el chiste de algo con inteligencia artificial. Que tú no tengas que ser un experto ni saber que lo usas para que lo uses. Y eso es lo que te va a pasar en un en auto. ciclos de lavado. Sí, ¿no? sí. Carajo. Entonces simplemente te va a decir, oye, te propongo esto. Pues sí, deal. Seguro sabe más que yo, ¿no? Sí. A lo mejor no y la regaste, ya después lo arreglas. Ajá. Pero creo que en el Inter hacia allá va, ¿no? Pues ahí está. Sin preguntar, amigo. Sin tener que preguntar. Nos da gracia porque ¿cuánto tiempo la primera etapa de la masificación de la inteligencia artificial fue? No, ahora hay que ser ingeniero en prompting, ¿no? Ahora hay que ser, prompting. ahora hay que saber preguntar. Cuando yo le decía a los chicos, No. o a un cliente que me acuerdo particularmente que le decía, bueno, es como ser ingeniería en escribir. Pues también, amigo, pues tienes que aprender a escribir y preguntar. O sea, no mames, hay que leer. Te ¿no? dieron 4 años los de cuando tenía 5. No, está cañón. 4 años seguidos de ingeniería en sí. escribir. Sí, no, pues te tienes que adaptar. O sea, tienes que adaptar. A mí me tocó estudiar en la carrera, porque empecé estudiando licenciatura en sistemas computacionales. Ándale. Pues sí, 6 meses y me salí.
La peor clase de mi vida se llamaba programación y llevabas una cosa que se llamaba C++. Claro, claro. Sí, más. No, yo no lo podía entender. Yo venía de tratar de curar vacas. Sí. Y entonces para mí entender que le podías preguntar a una cosa, ¿hoy es martes? Sí. Eso, ponerlo en un lenguaje de programación, hoy te lo hace ChatGPT, pero no manches, hay cosas inentendibles. De hecho, salió uno de los fundadores de C++ a decir, no, ni le avance, no hay forma de acortar el proceso de lenguaje informático de C++. O sea, nunca lo pensé para que lo acortaran, así es, y así se creó. Y es el más corto. Y ahí está, y ya, next. Está tremendo. Baldor. Ajá. Otra vez, estudies el Baldor, Oye, joven. bueno, queda pendiente cuando ya avance un poco más el proyecto de Radio Optimism, que nos vengas a compartir dar algunos insights. Seguro. Es importantísimo, pues es hablar del... Sí. O sea, ¿en dónde está el optimismo del mexicano? ¿En dónde está? Yo también me pregunto. No. Ah, o perdón. sea, más Pensé que era o tu sea, nota editorial. No, o sea, que sí hay, pero ¿en qué punto del espectro está? Va a valer la pena O sea, un montón. Va a no estar manches. interesante. Y comparado con lo global. O sea, el decir, a ver, Sí. la gente de esta sección del mundo piensa pues, esto. La global. gente Me acuerdo de cuando estas fui a secciones- Islandia que la noticia del periódico era nació un caballo café. no, broma, es en serio. Y estaba el caballo café en la portada. Ya había nacido, No, pues o sí. sea, dices, madres. Hay cosas que pasan más lento en otros lados. Sí, tenemos. Aquí hubiera sido. Se comieron al caballo café. Exacto. No, o sea, Se extinguió el caballo café. Lady Caballo Café. sí, Claro. exacto, sí. Lady sí. Caballo Café. Bueno, Daniel Aguilar Gallego, director de comunicación corporativa en LG Electronics México, muchas gracias por estar con nosotros Al en los contrario. dioses del marketing. Muchas Esperamos que lo hayas gracias. pasado muy bien. Muy Y, bien. pues listo, ya saben, entren a Radio Optimism, recuerden la Villa de las Niñas. Esto sí le vamos a dar. Es con- más. Con todo. Empuje. Ya está. Sí, con gusto, señor. Órale, hecho. Muchas Cuídense gracias. mucho, gracias. Nos vemos. Gracias, Gracias Daniel. al equipo de Básico FM. Adiós. Los dioses del marketing.